También decíamos de que tiene una electronegatividad intermedia. Esta electronegatividad refiere a la posición que se encuentra en la tabla periódica. Si ustedes recuerdan, en la tabla periódica, ¿verdad? Están clasificados los elementos por grupos o periodos. En el grupo 4, periodo 2, se encuentra, ¿verdad?, este átomo. Por lo que podemos decir que el carbono es el elemento fundamental de la química orgánica. Podemos hacer referencia a algunos compuestos de interés biológico como la glucosa, aminoácidos, ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos, lípidos. Y estamos hablando de varias biomoléculas orgánicas que su constitución química son de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que llevan fósforo, azufre, es decir, los elementos que ya mencionábamos, con los cuales el hidrógeno y el carbono se enlazan para formar estructuras de interés biológico. Un ejemplo muy importante para resaltar la importancia de la química orgánica en su carrera profesional es, por ejemplo, la glucosa. La glucosa es un compuesto orgánico donde está constituida por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Esto muy importante, ¿verdad? Porque es el que nos da la energía necesaria para las funciones vitales y es entonces un compuesto orgánico. Podemos hablar de las proteínas, que las proteínas son estructuras bien complejas, ¿verdad? Que contienen muchos aminoácidos y los aminoácidos contienen mínimo 8 átomos de carbono y se podrán imaginar si la proteína tiene 50 como mínimo aminoácidos, cuántos átomos de carbono pudiera tener una estructura de proteína. Así que este elemento químico, con los pocos elementos que yo les he mencionado, tienen una gran importancia en lo que es la bioquímica y, por así decirlo, de forma general en nosotros los seres vivos, nuestras funciones vitales. Bien, les pregunto, ¿qué tipo de enlace químico, según lo que abordamos, ¿verdad?, es el que predomina en química orgánica, chicos? Covalente. ¿Me escuchan? Es el enlace covalente, así es. Predomina el enlace covalente. El enlace covalente puede ser de ¿cuántos tipos, chicos? Los enlaces covalentes pueden ser de ¿qué tipo? Si recuerdan, pueden ser simples, dobles y triples, ¿verdad? Estos enlaces covalentes difieren de los enlaces iónicos, que es el enlace que predomina en los compuestos inorgánicos. Es decir, ahí tenemos una diferencia bien marcada entre un compuesto orgánico y un inorgánico. Bien, el día de hoy vamos a abordar alcanos, lo que es sus conceptos, ¿verdad?, su fórmula general, estructuras, isómeros, grupos alquílicos, su nomenclatura, reacciones químicas y los usos en la farmacia. Bueno, lógicamente, ¿verdad?, en cada una de sus carreras profesionales, puesto que esta química está dirigida a los farmacéuticos, a los microbiólogos y a los nutricionistas, ya que en ambos, ¿verdad?, en las 3 carreras profesionales requieren de conocimientos básicos de esta rama de la química. ¿Cuáles son los objetivos, chicos, que me he propuesto y espero poder lograrlos, ¿verdad?, propiamente con su interés, por supuesto? Comprendan, ¿verdad?, los conceptos refieren a hidrocarburos, en este caso alcanos, así como su fórmula general e isomería. Definir y ejemplificar isómeros y aplicar reglas al nombrar y formular alcanos, en este caso estructuras de compuestos insaturados. Este primer tema que refiere a hidrocarburos se mira en todo curso, independientemente el perfil o no de la carrera profesional, porque es la base para comprender
cualquier otra estructura en este curso. Si ustedes no interactúan con este contenido inicial, se les hace un poco complejo poder ir atando cabos y entender las estructuras complejas que vienen a continuación. Por lo tanto, es de vital importancia que atendamos, ¿verdad? Y a la vez preguntemos cualquier duda que tengamos referente al tema. Bien. ¿Qué es un hidrocarburo, chicos? ¿Cómo entendemos lo que es un hidrocarburo? ¿Quién puede participar y decirme qué entienden por hidrocarburo? ¿Alguna participación? ¿Están por ahí? Bien, un hidrocarburo es un compuesto orgánico, ¿verdad? Estos compuestos orgánicos están constituidos solamente por carbono e hidrógeno. Por eso la palabra hidro, ¿verdad? No hidro de agua, sino de hidrógeno. Y carburos, ¿verdad? De carbono. Por lo tanto, una palabra compuesta la cual encierra los dos átomos que los constituyen. Estos hidrocarburos, ¿verdad? Podemos explicarlos desde el punto de vista de las características de estos dos átomos, es decir, tanto el carbono como el hidrógeno. Recordemos que el número atómico del hidrógeno es 1, por lo tanto solamente tiene Profesor, un electrón. También como usted podemos dijo que recordar, está formado por dígame, carbono e hidrógeno, sería el butano, el metano y los sí, propanos gaseosos o algo así que estudié, correcto. que es la estructura molecular que consiste en los Ok, átomos, así es, creo, todo lo si no que me es, equivoco. bien, específicamente los nombres que usted me está Hidrocarburo. dando pertenecen a hidrocarburos, los hidrocarburos con menor átomos de carbono. Por ejemplo, Ujú. el metano, su estructura solamente es CH4, es decir, un carbono y 4 hidrógenos, ¿verdad? El propano ya es distinto, porque tiene 3 carbonos y tiene 8 hidrógenos. Es decir, de que de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que tenga una estructura, asimismo tiene sufijos propios para Mm, nombrarse, que vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿verdad? Lo importante en las estructuras es que se vea claramente que el carbono cumple con la propiedad de tetravalencia. En la diapositiva de la primera temática, que refiere a la introducción a química orgánica, está bien definido lo que es tetravalencia, ¿verdad? ¿Qué significa? Sin embargo, se los recuerdo, es la propiedad del carbono que permite que se enlace a muchos otros átomos, tanto de mm, hidrógeno como entre enlace carbono-carbono. Esto debido a que el carbono, cuando se encuentra en un estado excitado, él tiene 4 electrones disponibles para compartir. Y al compartir 4, ¿verdad? Eh, es como solo se sumar, suma. porque él comparte, no los cede, no los pierde, y comparte, entonces se le hacen 8, porque todo átomo, principalmente en este caso el carbono, busca cómo estabilizarse, Mm, alcanzar 8 electrones en el máximo nivel energético. De tal manera que cuando el carbono se enlaza a átomos de hidrógeno es porque está mm. estabilizándose y Bueno, formando moléculas. Bien, si ustedes observan acá, los hidrocarburos y sus compuestos derivados se pueden clasificar en general en tres grandes categorías. Número uno, pueden ver acá los alifáticos. Estos alifáticos, ¿verdad? Podemos verlos desde el punto de vista de carbono e hidrógeno y podemos verlo también desde el punto de vista de cadenas abiertas. En este caso, por ejemplo, tenemos acá lo que es el pentano.
¿Por qué pentano? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Entonces hay un sufijo para el número 5 que es pen. Y ano es un sufijo que se le adiciona a ese prefijo del número, de la cantidad. Por lo tanto, pen de 5 y ano por el sufijo del grupo, que son alcanos. Por lo tanto, su nombre es pentano. Entonces, dentro de todos los hidrocarburos existen 3 tipos. Estos tipos de hidrocarburos son alcanos, alquenos y alquinos. Cada uno de ellos diferenciados por sus tipos de enlace. Vamos a ir viéndolo uno a uno. Por acá pues hacemos referencia a recordar un poco lo que es la configuración electrónica. Si ustedes observan aquí el átomo de hidrógeno, pueden ver el cursor del mouse. Pueden ver que muevo el cursor del mouse. ¿Me escuchan? ¿Qué dijo, profe? ¿Me están escuchando? Que si pueden ver, si muevo cuando muevo el mouse, la flechita. ¿Se observa? Ok. Entonces tenemos elemento hidrógeno. Esta Z, recuerden que refiere al número atómico. Y estas celdas que están acá refiere al diagrama de orbitales. Y aquí la configuración electrónica. ¿Cómo explico esto y para qué? La idea es tener y recordar o imaginarnos cómo se encuentran los electrones en los átomos, ¿verdad? Entonces aquí vemos el elemento hidrógeno, Z o número atómico 1. En el diagrama de orbitales, esto como es el número atómico, pero el número atómico me dice cuántos electrones tiene el átomo, entonces me dice que tiene 1. Entonces en el diagrama de orbitales el hidrógeno tiene un electrón desapareado y su configuración es 1s1. Recuerden que 1 corresponde al nivel, S corresponde al subnivel y 1 es la cantidad de electrones que contiene el átomo. Bien, si observan acá el helio, dice que tiene 2 de número atómico. ¿Y dónde se encuentran sus 2 electrones? En el subnivel S. Y no están desapareados, sino que están juntos o apareados. Y su configuración electrónica es 1s2. Pero vayámonos al carbono. El carbono tiene el número atómico 6. Y pueden observar que tiene 2 niveles. Tiene el nivel 1 y el nivel 2. Entonces en el nivel 1, él tiene 2 electrones. Y en el nivel 2 podemos ver que hay 4. Dentro de ese hay 2. Pero en P tenemos 1 y 1. ¿Y por qué eso? Porque recuerden que P tiene capacidad para 6 electrones. Pero como solo me hacen falta 2 para completar los 6 electrones que tiene el carbono, entonces lo ubicamos de esta forma. Tenemos 2 en el nivel 1. Estos 2 más estos que están desapareados, estos 4 corresponden al nivel 2. Y por lo tanto, si contamos 2 más 2, 4, más 2 de aquí, 6. Entonces, estos son los electrones que corresponden al átomo de carbono. ¿Cómo se representa la configuración electrónica de este átomo? Podemos verlo acá. 1s2, 2s2 y 2p2. Es decir, que en el P se encuentran solo 2, que son estos que están aquí. Estos que están en S, que son estos dos, este apareado y este otro que también está en S, pero en el nivel 1, son estos que están por acá. Es como ver cómo están organizados los electrones en los átomos. Tenemos también, dentro de lo que son hidrocarburos, lo que se llama biciclos, o simplemente se le llama no me salen las imágenes. ciclos. Siga. Ninguna. Ni una, ninguna. ¿A quién más? Cuando ¿Lo comenzó. dejó de ver ahorita o hace rato? Profe,
A mí se me desaparecieron. Diga. A mí igual, también. Ok, entonces ya, ok, ya nos conectamos. Ya vemos, oyeron, no se preocupe. Estoy viendo esto porque y ahora Sí, revisen. Ok, estamos ahí entonces verificando lo que son, cómo se encuentran los electrones en el átomo de carbono, que es el último átomo, ¿verdad? Número atómico 6. Y así están organizados, 2 en el nivel S, en el nivel 1 subnivel S, 2 también en el nivel 2 y subnivel S, y 2 en el subnivel P, pero siempre del nivel 2. En total, 4 electrones en el segundo nivel y 2 en el nivel 1. Recuerdan que en su momento yo les dije que de acuerdo al número de grupo donde se encontraba un átomo en la tabla periódica, asimismo era la cantidad de electrones en su nivel más interno o último nivel. Entonces, en la diapositiva del tema anterior, ubicábamos que el carbono se encuentra en el grupo 4. Ahora revisen aquí, en el grupo, en el nivel 2, se encuentran 2 electrones y en este mismo nivel 2, otros 2. Por lo tanto, este es mi nivel más externo, el 2, y tiene 4 electrones. Y eso coincide con la ubicación del carbono en la tabla periódica. Bien, un hidrocarburo se le conoce como alicíclico, a algo que está como cerrado, como un ciclo o como una figura geométrica. En química, si ustedes recuerdan matemática, ¿verdad? Pudiéramos llamarlo como un pentágono o algo así, ¿verdad? En cambio, en química, esto no es una figura geométrica de matemática, sino que es una figura que aplica a una estructura o un hidrocarburo, pero de cadena cerrada, llamado ciclopentano. ¿Por qué? Porque tiene 5 lados y en cada vértice hay un átomo de carbono, solo que es más fácil hacer la figura. Y también tenemos hidrocarburos aromáticos, que mi grupo funcional aquí es el benceno, y pueden ver la estructura del benceno. Tiene 6 átomos de carbono, pero tiene 3 dobles enlaces, que esto corresponde a un anillo aromático, que lo vamos a abordar como un tema específico, ¿verdad? Aquí solamente es para verificar la clasificación de los hidrocarburos. Entonces tenemos hidrocarburos saturados que corresponden a alcanos, tenemos hidrocarburos insaturados que son alquenos, alquinos, y tenemos los ciclos o alicíclicos, y tenemos también los aromáticos, en este caso el benceno. Varios, varios tipos de hidrocarburos. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué es un alcano? Considerado hidrocarburo saturado. Estos hidrocarburos se le llaman saturados, muchachos, porque los carbonos están saturados o llenos de hidrógeno, ¿verdad? Por eso la saturación. El carbono no tiene ningún electrón libre, sino que está apareados todos y todos saturados de hidrógeno, ¿verdad? Pueden observar la fórmula general de los hidrocarburos CnH2n más 2. Pueden verlo acá en la diapositiva. Este es carbono, N, número de carbono, hidrógeno 2, es decir, que normalmente los carbonos contienen 2 átomos de hidrógeno, y N más 2, porque en algunos casos hay estructuras que contienen de hecho más cantidades de hidrógeno y de carbono.
Y para cicloalcanos, es decir, hidrocarburos cíclicos, es CnH2n. Y así vemos las fórmulas generales. Algo muy importante, y nos vamos a detener acá en este sufijo, los 4 primeros alcanos tienen nombres especiales que han sido aceptados en el sistema UPAC. ¿Qué significa, chicos, UPAC? Este es una unión internacional de química pura y aplicada. Este se encarga de dar o de asignar los nombres a las estructuras químicas, ¿verdad? Es decir, las nomenclaturas. Tienen una serie de reglas que son esas reglas las que se rigen para el nombramiento de estructuras o fórmulas químicas. Si ustedes observan, como aquí se llama este grupo alcanos. Entonces, la terminación con la cual se nombra un sufijo ano. Revisemos. Por ejemplo, acá está la manito. ¿Pueden ver la manito? ¿Pueden ver la manito? Ok. Aquí tenemos esta estructura. Se llama metano. Su fórmula molecular CH4. Este carbono, decíamos o aprendimos que tiene 4 electrones desapareados. Y cada electrón que él tiene desapareado está siendo compartido con un hidrógeno. Entonces, este carbono está bien estable. ¿Por qué está estable este carbono? ¿Quién recuerda la regla del octeto? ¿Quién me la dice? ¿Cómo, profe? Por un punto adicional. La regla. Por un punto adicional, la regla del octeto. ¿Qué es? Del Objetos. octeto. 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 ¿Qué me pueden decir? Bien, chicos. Esta regla, ¿verdad?, obedece a que los átomos buscan alcanzar 8 electrones en su máximo nivel energético. Esto con el objetivo de estabilizarse, ¿verdad? En el último grupo, la tabla periódica, grupo 8A, llamado gases nobles, ellos tienen 8 electrones en ese máximo nivel. Son considerados los elementos más estables y la mayoría de los átomos busca alcanzar la configuración de los gases nobles, adquiriendo 8 electrones en el máximo nivel energético. Es decir, que la mayoría de los átomos que tienen electrones incompletos se enlazan a otros para buscar estabilidad, y en esa búsqueda de estabilidad logran formar compuestos, y los compuestos muy útiles para nosotros, ¿verdad?, en nuestro mundo. Bien, entonces el carbono, como está en el grupo 4, tiene 4 electrones solos o desapareados y necesita de 4 átomos de hidrógeno para estabilizarse, porque el hidrógeno tiene 1. Y entonces, al tener un electrón desapareado el carbono y uno el hidrógeno, ellos lo que hacen es compartírselo. No se pierde ni se gana, se comparte. Por lo tanto, 4 átomos de hidrógeno estabilizan un átomo de carbono. Y este se me convierte en el primer alcano de la serie. Los 4 primeros alcanos tienen nombres propios. Son distintos. ¿Por qué les digo nombres propios? Porque el número 1 hay un sufijo que se llama mono. En el número 2, sufijo di. El número 3, sufijo tri. Y el número 4, sufijo tetra. Pero esto para los números naturales. Ahora, estos 4 que tenemos acá tienen nombres propios. No adicionamos el sufijo que corresponde a la cantidad de acuerdo a los números, sino que, si ustedes observan, aquí tenemos una raíz que se llama MET, MET. MET.
Y ese met, ¿verdad?, es el que le asigna la IUPAC. Y luego la terminación ano, por lo que la palabra compuesta es metano. Met por ser un átomo de carbono, ano por pertenecer a la serie de alcanos. Entonces decimos metano, CH4. Bien, esta fórmula es una fórmula que se le llama desarrollada o semidesarrollada, y esta fórmula molecular. Dos fórmulas distintas con las cuales podemos expresar estructuras en química orgánica. Nos ubicamos en la segunda estructura. Tenemos 1 y 2 átomos de carbono. De pronto deberíamos de decir que es di, porque corresponde a 2, pero no. Como es una forma distinta de nombrar estos 4 primeros, entonces el sufijo para 2 carbonos es et, et, y luego el sufijo ano, por lo que la palabra compuesta es etano. Ahora observen que tenemos 2 carbonos y 6 hidrógenos. Esta es una estructura semidesarrollada, pero acá tengo la fórmula molecular. Dice C2, es decir, 1, 2. Y dice H6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C2H6, estamos frente al etano. Nos vamos a la siguiente estructura. Acá tenemos 1, 2, 3. Entonces de pronto diríamos tri, pero no es tri, sino prop. PROP, prop. Esta es una raíz que aplica a una estructura de 3 carbonos. Y acá tenemos el sufijo ano, por lo que la palabra compuesta es propano, C3H8. Que pueden verificarlo acá. 1, 2, 3, entonces C3, 3 hidrógenos, 2 aquí y 2 aquí, 7, y este de acá 8, para un total de 8. El otro de la serie es, en este caso, el butano. Como tiene 4, no decimos tetra, sino que la raíz es but, 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 y luego sufijo ano, por lo que la palabra compuesta es butano. Entonces, los 4 primeros alcanos tienen nombres especiales. Raíz para el alcano número 1, met. Raíz para el 2, et. Para 3, prop. Y para el 4, but. Sin embargo, ¿verdad?, no del quinto alcano, es decir, de la estructura de un alcano a partir de 5 carbonos, empezamos a dar el sufijo de los números naturales. Bien. Ustedes observan, acá tenemos otras estructuras. Tenemos esta estructura que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, es decir, C4. Pero decimos que tenemos H10. Entonces, 3 y 3, 6 y 3, 9 y 1, 10. Entonces, aquí esto se llama isobutano. ¿Y por qué se llama isobutano? Porque en este carbono 2, es decir, un carbono, 2 carbonos, en ese carbono 2 tiene una ramificación. Al tener una ramificación, un carbono 2, una estructura, se le antepone ese sufijo iso. Iso, y como tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, butano, que es el que obedece a la estructura de 4 carbonos. Bien, continuamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Los carbonos deben cumplir siempre la tetravalencia, ¿oyeron? Sí. ¿Pueden escucharme? No. Ok. ¿Consulta? ¿No hay ninguna? Continuamos. Ok. Normalmente todos los alcanos, los compuestos orgánicos, se obtienen a partir de, en este caso, síntesis orgánica en laboratorio, o bien a partir de los orígenes vegetal o animal, es decir, seres vivos.
Por eso el nombre de orgánicos, ¿verdad? Sin embargo, pues acá los alcanos se obtienen mayoritariamente de lo que es el petróleo. Ya sabemos que es la materia prima para obtener muchos de los combustibles que se utilizan actualmente, ¿verdad?, en el país y en todo el mundo, y se obtienen directamente mediante pirólisis, que esto es una ruptura térmica de moléculas grandes o complejas. Bien, pueden observar esta imagen. Pueden observar esta imagen. En esta imagen, si ustedes observan, tenemos la fórmula y aquí el nombre. Ya conocimos 1, 2, 3, 4. Estos 4 son los que tienen nombres especiales: metano, etano, propano, butano. Pero si ustedes observan por aquí, aquí ya dice pentano, hexano, heptano, octano. ¿Y esto qué significa? De que a partir de una estructura de 5 carbonos, nosotros tenemos, en este caso, ese sufijo pen para el número 5. Y luego adicionamos el sufijo ano. Si ustedes observan por acá, tengo un carbono. Este 3 me indica que lo tengo que multiplicar por la unidad. Aquí recuerden que tengo C o carbono, pero aquí está la unidad, como que T1. Entonces 3 por 1, 3. Entonces se me hacen 3 carbonos más los 2 de los que están en los extremos, se me hacen 5. Entonces por eso pentano. De la misma manera acá tenemos 1, 2 más estos 4, se me hacen 6. Entonces para 6, hex. Y luego ano, hexano. Y por acá continuamos, ¿verdad? Heptano y por último octano. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, chicos? ¿No hay? Bien, continuamos. ¿Están ahí? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Respondan. Ok. Cuando tengan alguna pregunta o alguna duda, chicos, háganla sin miedo, sin temor. Recuerden que estamos para aprender, ¿verdad? Aquí está su facilitador que sin ningún problema les va a aclarar, y ustedes recuerden que tienen que demandar esa parte, ¿verdad?, de su aprendizaje. Así que cuando tengan alguna duda, háganlo sin miedo, sin temor alguno. Bien, continuamos. Isómeros. ¿Qué son los isómeros? Nosotros abordamos, ¿verdad?, en la diapositiva pasada, que un isómero es una estructura que contiene la misma masa molecular o peso molecular o estructura, pero difiere en lo que es su forma, la estructura que tiene. En este caso podemos observar lo que es metano, etano y propano son únicos. Es decir, que ellos no tienen isómeros. Aquí dice sin isómeros. Pero el butano, que ya tiene 4 carbonos, sí tiene isómeros. Entonces, miremos cómo esto de los isómeros. Si toman nota o toman un papelito ahí, si lo tienen a mano, y hacen la fórmula molecular, es decir, esto, en cada una de las dos fórmulas que tenemos. Si ustedes ven, contamos 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Pueden verlo? 1, 2, 3, 4. Ahora contamos los hidrógenos. 3 y 2, 5, y 2, 7, y 3, 10. Entonces tengo C4, H10. ¿Cuántos hicieron el ejercicio? ¿Lo hicieron? Ahora miremos el otro.
carbono 1, 2, 3, 4. Contemos hidrógeno. 3 9, y 1, 4. Más 3, 9, 7. Más 3, 10. Es decir, 3 y 3, 6 y 3, 9. Y este que está en medio, 10. Entonces, C4H10, ¿qué encontraron ahí en similar es diferente. o igual? Tienen la fórmula molecular es la misma. Es decir, ambos tienen C4H10. ¿Pero en qué difieren? En su estructura. Y tienen dos nombres distintos. Si ustedes ven acá, este se llama butano, pero acá se llama metilpropano. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, la estructura de 3 carbonos, nosotros aprendimos que se llama propano. Y metil es porque en este carbono está este grupo. Y ese grupo CH3 se llama metil. Entonces, por eso, metil por este grupo y propano por la estructura de 3 carbonos. Ambos tienen esta misma fórmula, pero son isómeros. Entonces podemos decir que los isómeros tienen una misma fórmula molecular, pero difieren en su estructura. ¿Estamos claros? Continuamos. Ok, ahora vamos a irnos a el alcano de 5 carbonos. Existen 3 isómeros de fórmula C5H12. El isómero lineal se llama N-pentano, los ramificados son el isopentano y 2-metilbutano. Veamos. Tenemos el pentano porque tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, pen por los 5. Y ano porque es el sufijo que se aplica a los alcanos. Ok. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Vemos C5. Hidrógeno. 3 y 2, 5. Y 2, 7. Y 2, 9. Y 3, 12. H12. Entonces, C5H12, estamos frente a lo que es el pentano o N-pentano. Vayámonos al segundo. Nos dice que tenemos 1, 2, 3, 4 y este carbono 5. Entonces eso me lo convierte en el pentano. Pero dice que tengo 2-metil antes del nombre pentano. Entonces verificamos. 1, 2. En ese carbono 2 se encuentra este grupo. Y ese grupo se llama metil. Entonces se hace referencia al número de carbono donde está enlazado el grupo. Es decir, 2-metil. Y luego, como tiene 5 carbonos la estructura, pentano. Y por último, vemos otro que se llama 2,2-dimetilpropano. Entonces, se elige una estructura principal, en este caso 3 carbonos. Podemos ver 1, 2, 3. Esta es la estructura principal, 3 carbonos. Pero en el carbono 2, es decir, 1, 2, hay 2 grupos. Y por eso se hace referencia 2,2. Porque en el mismo carbono 2 está el grupo de abajo y está el grupo que está arriba. Entonces 2,2. Di, porque son 2 grupos. Entonces se aplica el sufijo di para cuando hay 2. Metil, porque así se llama el grupo. Y tenemos propano por la estructura que elegimos principal, que son 3 carbonos. De tal manera que si las 3 estructuras, nosotros nos ponemos a contar cantidad de hidrógeno y cantidad de carbono, vamos a contener o encontrar C5H12, que también son isómeros. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Recuerden que de esta clase va a depender que vayamos comprendiendo todas las otras estructuras y los grupos funcionales que vamos a ir en el orden de complejidad.
Bien, continuamos. Vamos a ver lo que es la nomenclatura de los alcanos. Entonces vamos a encontrarnos con las series que, o las normas según la IUPAC para nombrar lo que son alcanos. Estábamos reconociendo lo que es un concepto, ¿verdad? Estructura y concepto de isómero, reconociendo la fórmula general y cómo nombrar alcanos. Ahora vamos a ver la nomenclatura en lleno en sí de los alcanos. Entonces, ahí claramente vemos los tres primeros alcanos reciben sus nombres triviales, metano, etano y propano. Y en el cuestión del 4 carbono tenemos dos tipos, el butano y el isobutano. De tal manera que observamos dos, pudiéramos decir que este es un isómero del butano. Vemos otro caso, ¿verdad? Como es el de C5H12, que corresponde al isómero primeramente N-pentano, el isopentano, porque les decía 1, 2. En ese carbono 2 está este grupo completo, lo que significa que por estar en el carbono 2 se agrega el sufijo iso y luego pentano por la cantidad de carbono. Y neopentano, porque si ustedes observan por acá, tenemos 1, 2, 3. Este como una estructura principal, pero en cada carbono, en cada uno de estos carbonos, se encuentran unidos a este carbono central. Y cuando eso sucede, entonces tenemos el sufijo neo, pero no deja de llamarse pentano por la cantidad de átomos de carbono que tiene en su estructura principal. Bien, vamos a revisar, ¿verdad?, lo que es las siguientes estructuras. Regla 1. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, mucho cuidado de las estructuras. La regla 1 refiere a que nosotros siempre tenemos que identificar una estructura principal. Y esa estructura principal debe tener ciertas características. Una de ellas es que sea la cadena continua que tiene mayor cantidad de carbono, o llamado o conocido como cadena más larga. A esa cadena que nosotros elijamos, de ella depende el nombre base del hidrocarburo o de cualquier compuesto. Nos vuelve a explicar, ¿verdad? Acá hay una teoría de que los 4 primeros alcanos contienen sus nombres triviales o específicos, que ya los conocemos. A partir del 5, ¿verdad? Es decir, del átomo o una estructura que contenga 5 átomos de carbono, empezamos a usar lo que son las raíces de origen griego, que nos indica el número de átomos de carbono de la cadena. Por ejemplo, acá vemos, si tiene 5, el prefijo es penta, para 6, hexa, para 7, hepta, para 8, octa, para 9, nona, para 10, su sufijo es deca, y así continuamos. Por ejemplo, si la estructura es de 11, un deca. Si la estructura es de 12, dodeca. Si es de 13, trideca. Si es de 14, tetradeca. 15, pentadeca. Y así vamos actualizando, ¿verdad? De acuerdo al número de átomos de carbono. Bien. Aquí hay un ejemplo. El compuesto que se representa enseguida se designará como un hexano. ¿Por qué? ¿Verdad? La pregunta es ¿por qué? Entonces revisamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la cadena más continua que contiene mayor cantidad de carbono. Por lo tanto es un hexano. Pero si ustedes observan, hay un grupo acá. ¿Y eso qué significa? Que tiene una ramificación. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexano, pero aquí hay un grupo. Entonces yo nombraría o numeraríamos, porque
La segunda regla es que vamos a numerar, pero acá pues 1, 2, entonces en este carbono 2, este es el grupo. Y yo le llamaría la estructura 2-metilhexano. ¿Ok? La cadena continua más larga no siempre será obvia en la representación de la fórmula. Por eso, nosotros debemos comprender que la cadena continua se busca cuando no es tan obvia. ¿Por qué decimos se busca? Porque debemos de buscar diferentes caminos en una estructura para poder identificar la que tiene mayor cantidad de carbono. Verifiquemos esta. Por ejemplo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De pronto diríamos nosotros, esto parece un hexano. Pero ¿por qué no te dice acá que no siempre obvia? Porque ustedes pueden hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quedando este fuera de la estructura principal como un sustituyente. De tal manera que esta estructura, tomándola así, no es un hexano, sino que es un heptano de 7, porque la cadena más larga contiene 7 carbonos. ¿Alguna pregunta? ¿Puedes ¿Están por ahí explicarlo de todavía? nuevo, por favor? Sí, claro que sí, ¿verdad? Les decía que no siempre la cadena principal es la más obvia. Siempre primero tenemos que visualizar la estructura cuando se nos presente y luego empezar a revisar cuál sería la posible con mayor cantidad de carbono. En este caso les decía, de pronto podemos creer que esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no esa. ¿Por qué no esa? Porque existe otra, o por otro lado, que contienen más carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esta que baja acá se me convierte en mi cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este quedaría como un grupo sustituyente y no como cadena principal. Por lo tanto, esta estructura así tiene 7 carbonos y por eso se llama heptano. Porque una estructura de 7 corresponde a un heptano. Bien, continuamos. Regla 2. Numerar los átomos de la cadena principal de tal modo que los números que se le asignen a las cadenas laterales sean lo más bajos posible. ¿A qué nos referimos con eso? Bien. Aquí hay dos estructuras y están numeradas. Entonces, primero, la número 1 es identificar cuál tiene mayor cantidad de carbono. Y número 2, numerar. Entonces, una vez que ya elegí la que tiene mayor cantidad de carbono, entonces ahora reviso cuál de los carbonos no se considera parte de la cadena principal y es un sustituyente. Y cuando eso lo haya identificado, observo del extremo que está más cerca. Es decir, leamos la regla, numerar los átomos de la cadena principal de tal modo que los números que se le asignen a las cadenas laterales sean los más bajos posibles. Entonces, vean acá, si yo inicio de aquí 1, 2, 3, 4, 5, este grupo sustituyente estaría en el carbono 5. Pero si inicio de este extremo, que es lo que me dice la regla, que inicie del extremo donde estén más cerca estos grupos, entonces 1, 2. Entonces en el carbono 2 me quedaría el grupo y no en el 5 si lo hiciera aquí en este caso de izquierda a derecha, sino que lo hacemos de derecha a izquierda por la posición que tiene el grupo que quedó fuera de la estructura principal. ¿Cómo se llama este? Este grupo que queda fuera de la estructura se llama metil. Entonces lo nombraríamos como 2-metilhexano. Luego
tenemos por acá, en este caso, otra estructura. Y decimos, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que era la anterior, pero no estaba numerada. Ahora, si ustedes observan, este grupo que quedó acá está fuera de la cadena. Y por lo tanto, eso significa que la numeración va a ir también de derecha a izquierda, porque me queda mucho más cerca, es decir, que el número sería más bajo al hacerlo de derecha a izquierda, donde está el grupo 1, 2, 3. Es decir, que en ese carbono 3 esté enlazado ese grupo. Y si lo hiciera de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, me quedaría en el carbono 5. ¿Qué dice la regla? Numerar los átomos de carbono, bueno, de la cadena principal, de tal modo que los números que se le asignen a las cadenas laterales sean los más bajos posibles. Cadenas laterales se significa sustituyente, es decir, esto, ¿verdad? Este que está acá, lo que no es considerado parte de la cadena principal. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Regla 3. El compuesto será un, dice, alquilalcano. ¿A qué nos referimos con esto? Para nombrar las cadenas laterales se cambia la terminación ano, por lo que le correspondería el hidrocarburo por la terminación hilo. Hay algo muy importante que se llaman grupos sustituyentes. Y esos grupos sustituyentes surgen cuando un alcano de la cadena principal pierde un átomo de hidrógeno. Si ustedes observan por acá, este dice CH3 unido a la cadena principal se denomina metilo o bien metil, como le estaba denominando yo, ¿verdad? CH3 cuando está fuera de una cadena principal se llama metilo o metil. En este caso, CH3, CH2, pero si ustedes observan, tienen como un signo menos, ¿lo pueden ver? ¿Pueden observarlo? ¿Están por ahí? Sí, ¿Están por ahí, chicos? ¿Pueden observar ese sí, sí, símbolo sí. menos que se ve por ahí? Ok, eso significa que este carbono tiene un electrón disponible. Y al estar disponible, entonces él puede enlazarse a una cadena principal, siendo este un sustituyente. Y a este se le llama metil o metilo. Se observan este CH3, CH2 y también tiene ese como signo menos. Significa que este carbono le hace falta completar un electrón o compartirlo. Y por ende, cuando se enlaza a una estructura principal, ese carbono logra estabilidad. Entonces a este se le llama etilo o etil. Miremos cómo nombrar acá. Aquí es donde ya aparece el nombre de acuerdo a los dos ejemplos con los cuales venimos trabajando. 2-metilhexano, porque decimos 1, 2. Y en ese carbono 2 está ese grupo. Y ese grupo se llama metil. Entonces, este 2 es por la posición donde está el grupo. Es decir, que en el carbono 2 ubico 2, nombre del grupo, metil, y como tiene 6 carbonos, hexano, 2-metilhexano. Luego observamos por acá, chicos, el nombre base que se le coloca, en este caso, 3-metilheptano. ¿Por qué 3-metilheptano? Vemos 1, 2, 3. Entonces, este carbono es el número 3. Y en ese carbono 3 está enlazado a este grupo. Y por lo tanto, 3-metil, y como tiene 7 la estructura, heptano. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Ok, continuamos. Tenemos otra estructura. Regla 4. Cuando hay dos o más sustituyentes, dar a cada sustituyente un número correspondiente a su posición en la cadena más larga. Por ejemplo, el compuesto que se representa a continuación. Miramos. Tenemos, o lo primero que se hizo fue que se eligió la cadena principal. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si ustedes observan por acá, en el carbono 2 y en el carbono 5, tenemos grupos sustituyentes. Lo que significa que tenemos que revisar a cuál vamos a elegir o de qué lado, de cuál lado extremo están más cerca para empezar la numeración. Ustedes observan por aquí, decimos 1, 2. Es decir, que en ese carbono 2 está este grupo. Ahora, si lo hubiésemos hecho del otro lado, o del lado derecho, 1, 2, 3. ¿Cuál es mayor? Este número 3 es mayor que este 2. Por lo tanto, la numeración me dice, o la regla anterior, que yo debo numerar de tal manera que tengo que buscar la numeración más baja posible. Entonces, dice acá 2 etil, es decir, 1, 2, en este carbono 2 está este grupo, y este grupo se llama etil. Entonces, el 2 por la posición del grupo, el nombre del grupo, etil. Luego, si ustedes observan, entre nombre y número hay un guión, y eso lo dice la regla de nomenclatura. Luego, carbono 5, entonces ubico 5. ¿Cómo se llama el grupo? Metil. Y la estructura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como tiene 7, se llama heptano, ¿verdad? Así que ese sería el nombre indicado, aunque aquí te dice o 5-metil 2-etilheptano. Pero esto que está acá casi no aplica, porque la misma regla normalmente te dice que tenés que buscar cómo ubicar los grupos sustituyentes en un orden alfabético. Y aquí pues aclara, ¿verdad? Los grupos pueden enumerarse en orden de complejidad, o sea, metilo antes de etilo, o alfabéticamente. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. ¿Están por ahí? No, ninguna. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ok. Ya me ubico, no se preocupen. Solo quiero ver. Les comentaba, ¿verdad? Que hay una asistencia en la misma plataforma donde ustedes entran y se anotan. ¿Oyeron? Que estaba a la orilla del link. ¿Me escuchan, verdad? Sí, profe. ¿Se anotaron todos en la asistencia? Yo sí me anoté. Muy importante que se anoten, ¿oyeron? Porque si no, pues no vamos a estar ahí conectados con la asistencia. Ok, continuamos y en unos 10 minutos vamos a dar fin a la conferencia porque tienen un sistemático referido a las características del carbono. Todo refiere a falso y verdadero. Bien, la regla 5.
La regla 5 nos dice que cuando hay dos o más sustituyentes en el mismo carbono, se utiliza ese mismo número dos veces. En este caso, si ustedes observan esta estructura, en el carbono 3 hay dos sustituyentes, que va hacia arriba y el que está hacia abajo. Vemos que la estructura tiene 7 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si observan por acá, entonces en el carbono 3 tendríamos... Profesor, a este mí no me grupo se salen llama las etílico, imágenes. 3 etílico. No. No sale. A ninguno. Voy a compartir entonces nuevamente. Ya les digo entonces. Ya estoy tratando de compartir. Todavía nada, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Sí puedo ver la pantalla, pero no las diapositivas, profe. Ok. Vamos a verificar. ¿Y ahí? Sí. Ahora sí. ¿Pueden verlas? Ok. Les explicaba la regla 5. Nos dice que cuando hay dos o más sustituyentes en el mismo carbono, se utilizará ese mismo número dos veces. Entonces, si ven acá, tenemos una estructura de 7, pero en el carbono 3 están los dos grupos sustituyentes. Entonces, este grupo se llama etil. Vamos a trabajar en orden alfabético y este grupo se llama metil. Por eso se ubica primero el etil y decimos 3 etil y luego 3 metil. Es decir, se utilizará ese número dos veces. 3 etil, 3 metil y luego el nombre de la estructura. Como tiene 7 carbonos, heptano. 3 etil, 3 metil heptano. Y así pues aplicamos la regla 5. Regla 6. Cuando en la cadena principal hay dos o más grupos iguales, se utiliza un prefijo di, tri, tetra. Para separar los números entre sí, se utiliza coma. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces vemos otra estructura de 7 carbonos, pero en diferentes carbonos se encuentra el mismo grupo. Entonces nos dice que cuando hay dos o más grupos iguales, se utilizan prefijos di, tri, tetra. Entonces, si ustedes observan, decimos 1, 2, 3. En el carbono 3, 3 y luego coma 3, porque en el mismo carbono hay dos grupos. Aunque sean iguales, se hace referencia 3,3. Dos veces el mismo número. Luego coma 5, porque en el carbono 5 hay un grupo igual a los que están en el 3. Entonces, 3,3,5. ¿Cuántos grupos se me hicieron? 3.
Y para ese número 3, el prefijo es tri. Entonces, tri. El grupo se llama metil, entonces trimetil. Y heptano, porque la estructura es de 7 carbonos. Entonces, pues ahí pueden observar el por qué el nombre y cómo se utiliza la regla. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profe. No sé si otro compañero... Bien. Aquí pues pueden ver la aplicación de estas 6 reglas, permiten dar nombre a la mayoría de los alcanos que se encontrarán en el material. Sin embargo, en algunas ocasiones se requerirán 3 reglas más. Eso yo se los voy a grabarme un video en una pizarra explicando varios ejercicios, ¿oyeron? Para luego compartírselo. Bien, mucho gusto muchachos en haberlos atendido de esta manera directa. Todo mundo a la plataforma, porque hay un sistemático, se cierra a las 10 en punto y se inicia precisamente ahorita, 9:30. Así que a la plataforma, y el que no pudo ubicarse en asistencia, hay que hacerlo. Buen día, y estoy esperando resultados, ¿oyeron? De su sistemático, que ya está en la plataforma. Tienen media hora, tienen 2 intentos, ¿oyeron? Para que por favor se pongan. Todo está relacionado con la diapositiva que está en Bueno, el primer profesor, contenido. gracias. ¿Oyeron? Ok. Bueno. A las 10 de la mañana se cierra, ¿oyeron? Ok. Buen día.